Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Bien, muy bien. Sí, efectivamente, hoy vamos a colocar otro libro de pensamiento, filosofía judía, en nuestro anaquel de esta biblioteca borgiana imaginaria de libros de temática judía, de pensamiento y filosofía judía. Y hoy vamos a colocar un libro que creo que es un libro insoslayable, un imprescindible. Sobre todo un imprescindible para acercarse a ese caldero, eh, esa sopa nutricia para el pensamiento judío y también para el debate y el disenso. Fue en la Ámsterdam del siglo XVII y XVIII también, pero sobre todo y XVII, donde florecieron, entre otros, Baruch Spinoza. Pero precisamente este debiera ser un libro de consulta, y a menudo eso no sucede, con cualquiera que quiera profundizar o acercarse al pensamiento de Spinoza, eh, o a el pensamiento de Uriel da Costa, o a la literatura precisamente sefardí de Ámsterdam. Conocer no solo el contexto, sino las condiciones materiales de producción y reproducción de el trabajo especulativo del pensamiento de los judíos destacados, eruditos de Ámsterdam en el siglo XVII. Precisamente el libro que vamos a colocar hoy, este volumen, literatura sefardí de Ámsterdam. El autor es Harm den Boer. Harm den Boer es un eh, reconocido estudioso, scholar, especialista en la literatura sefardí de Ámsterdam. Y voy a aclarar qué podemos entender aquí por literatura, porque así dicho parece que literatura circunscribe, ¿no? Como uno lo usa de manera coloquial o de manera ordinaria, la prosa, puede incluir la poética, pero acá la palabra literatura sefardí incluye el pensamiento, la filosofía, los tratados doctrinales, los tratados didácticos, el teatro, eh, y la división entre estos dominios es bastante poroso, entre teatro, didáctica, tratado teológico, obra filosófica. eh, los géneros se cruzan, porque aparte en la Ámsterdam de oro, este, la Jerusalén de Europa Occidental del siglo XVII, arriba de la República de Venecia, eh, supone un trabajo muy singular. En principio, Harm den Boer ha desarrollado, hoy desempeña, entiendo, en la Universidad de Basilea desde el 2006 y, como dije anteriormente, su campo de estudio es la literatura y la cultura de los judíos españoles y portugueses en el siglo de oro. El libro que presentamos fue editado por la Universidad de Alcalá en 1995, y creo que forma parte de una colección que la publica el Instituto Internacional de Estudios Sefaradíes y Andalusíes. Eh,
Y por supuesto que no es un libro que contiene mucha información, es un libro de, vamos a decir, de información porque ofrece una pintura acabada, minuciosa, exhaustiva de publicaciones, autores, o sea, uno tiene allí organizado, muy bien organizado, eh, todo lo que fue la producción literaria, entendiendo por literaria en un sentido amplio, como lo dijimos decir. Podemos incluir en literaria la ética de Spinoza, por ejemplo, el Tratado Teológico Político. Eh, y eh, el texto trabaja tanto, se convierte tanto en un trabajo de fuentes exhaustivo, tenemos listados de los libros publicados, impresos en Ámsterdam, de textos importantes judíos, pero también el libro es un libro retador en el sentido que avanza con tesis, con varias tesis, que eh, replantean los términos en los que usualmente se pensó a los escritores, novelistas, poetas, autores de teatro, filósofos eh, españoles y portugueses y holandeses, sefardíes en Ámsterdam. Todos conocen, creo, los oyentes, un poco la historia de los judíos sefardíes, españoles y portugueses en Ámsterdam. Más o menos el asentamiento se supone que es hacia comienzos del 1600, pero sobre todo en el 1616 es que las autoridades municipales de Ámsterdam conceden a los judíos la libre práctica de la religión y la ciudadanía. Y podríamos fechar un mojón, una fecha relevante, ¿no? Y podemos también visualizar el inicio de la comunidad a través de la materialidad de las instituciones en que tiene lugar. Y el profesor Harm den Boer nos recuerda que la primera asociación fue Bet Jacob, 1612. La segunda fue Bet Israel en 1619. Y esas dos luego confluyeron en una tercera que fue Talmud Torah, se fundó en 1639. Fue, digamos, la más importante por la organización y por la función que este libro pone mucho énfasis en la aprobación y la desaprobación de los libros que se publicaban. Es decir, la comunidad Talmud Torah no solo va a tener poder, eh, poder normativo de veto y de aprobación en cuestiones como matrimonios, cuestiones civiles, matrimonios, querellas comerciales, temas de la comunidad, digamos, en general, temas dietéticos, sino que va también y sobre todo a legislar acerca del permiso o la censura de textos publicados. También es interesante porque este libro supone, no diría una ruptura, pero sí una innovación en que el acento no está tanto puesto en el famoso marranismo ni en el criptojudaísmo, que uno las entiende como desviaciones de la fe católica, apostasía o como quiera denominarlas. Siempre hay que pensar que estas caracterizaciones muchas veces están bañadas por la mirada del inquisidor, por la mirada del perseguidor, sino que lo que le interesa y lo que es importante en este libro es la cuestión del ingreso
de los problemas de adaptación y de ingreso de estos conversos, de estos eh, cristianos nuevos, a su nueva condición de judíos nuevos en Ámsterdam. Y sobre todo los escollos y las dificultades, ¿no? Que hoy podríamos decir que la tienen, haciendo una analogía, los que emigran a Israel, ¿no? O a cualquier sitio, ¿no? De adaptación, ¿no? Había escuelas, había montado, era una cultura en parte por sus instituciones, la materialidad de sus instituciones, abocada a recibir, instruir y adaptar. Que esos judíos nuevos carecían de un background, de un fondo, digamos, de instrucción, de conocimientos, a veces del idioma, del propio idioma. Y es interesante que, como sucede hoy también, ¿no? A veces la propia comunidad no tenía instructores, maestros al respecto, y tuvieron al comienzo, ¿no? Esto se va formando, hay una formación, ¿no? Al comienzo fueron a veces maestros ashkenazís como Uri Levi y Saúl Levi Morteira, que eran ashkenazis, o sefaradíes a veces que venían de otros sitios, como por ejemplo Isaac Uziel, que venía de Marruecos, o José Pardo, que venía de Salónica. Pero así todo, con esta precariedad primera, precaria como el propio territorio de los Países Bajos, que fue ganado al agua, al poco tiempo, nada más que en 1675, para ver qué iniciativa, ¿no? Qué emprendedores que eran, con la edificación de la sinagoga grande en 1675, más escuelas religiosas, instituciones caritativas, se ve lo pujante, ¿no? de la comunidad. Y acá, por supuesto que este es el semillero, el caldo nutricio, proteico, donde va a surgir el gran pensamiento judío del siglo XVII, que podríamos hablar de 3 etapas, según organiza nuestro autor. Una primera etapa en el comienzos del 1600, donde aparecen problemas entre comunidades, oposiciones de clanes, pero sobre todo aparece un autor al que le hemos dedicado un programa, que es Uriel da Costa, de Oporto, un pensador, un filósofo, que escribió obras muy importantes dirigidas al cuestionamiento de la autoridad rabínica. Fue expulsado de la comunidad de Hamburgo, él era de Oporto, había tenido una educación religiosa cristiana, y sus invectivas, sus acusaciones iban contra lo que él llamaba la tradición farisea de los rabinos. Tenía posiciones filosóficas muy complicadas, sobre todo lo que respecta a la inmortalidad del alma, ¿no? Se suicida en 1640, hay obras de teatro, es un personaje muy, muy importante y que influyó mucho, incluso en el pensamiento laico judío en general. Luego, claro, luego surge a mediados del 1600 todo ese círculo escéptico librepensadores que va a dar lugar casi directamente a Baruch Spinoza, sobre todo con el doctor Juan de Prado, ¿no? El Jerem a Spinoza es en 1656. Y luego finalmente el tercer tsunami, el tercer terremoto es en 1666, Sabbatai Zevi y su profeta Natán, ¿no? Este falso Mesías, este proclamado Mesías, que tuvo seguidores en la comunidad judía de Ámsterdam, y la comunidad judía de Ámsterdam se tuvo que tomar medidas precautorias. Luego, Harm de Boer
se detiene en la cuestión de cómo funcionaba la comunidad, ¿no? Esto es importante también en nuestro tema, que es el del pensamiento judío, porque era una comunidad cuya organización, cuyas autoridades, el Mahamad, la Junta, no era religiosa y, como dije antes, decidía sobre divorcios, circuncisiones, pero sobre todo ejercía censura o aprobaba textos. Y esto es interesante porque nuestro autor de alguna manera discute una vieja premisa en estos estudios, es que habría habido una inquisición judía, ¿no? Sobre todo está muy fuerte la imagen de Spinoza y también de Uriel de Acosta, habría sido peor la Inquisición, más severa, más rigurosa, la Inquisición española. Es una tesis, un poco la instaló un gran estudioso eh, alemán, vivió en Francia, Rebach, Israel Salvatore Rebach, pero Hardenboer muestra cómo el criterio de esta junta, el Mahamad, era salvaguardar la ortodoxia en textos y proteger a la comunidad de los ataques exteriores e incluso de los ataques a la nación anfitriona, ¿no? A las autoridades cristianas que a su vez eran tolerantes con los judíos. Entonces la comunidad judía, este era un dilema, no podía aceptar que haya autores, sobre todo este círculo escéptico de Spinoza, de Juan de Prado, que criticaban, o por lo menos tenían formulaciones filosóficas que ponían en cuestión premisas asumidas por el cristianismo, ¿no? Como esta de la inmortalidad del alma, por ejemplo. Otra cuestión muy importante es que no siendo la ecuación hispanidad igual a fe católica, el autor puede mostrar que muchos, si no la mayoría, de los cristianos nuevos, perdón, de los judíos nuevos, cristianos nuevos en España, judíos nuevos en Ámsterdam, que llegaban, no se les presentaba su pasado hispano incompatible con la nueva fe mosaica. Porque la cuestión no era la fe católica que dejaban, sino la hispanidad que conservaban y que no les resultaba incompatible con su fe judía. Incluso, dice Hardenboer, hay textos como por ejemplo los de Abraham Pereira que enseñaban o que eran didácticos que cumplían esta función o pretendían cumplir esta función de ayudar a formar a los recién llegados e instruirlos en las costumbres, la lengua y las creencias judías, lo que el modelo de Abraham Pereira para la teshuvá, para el retorno al judaísmo que propiciaba, su modelo retórico era el de los textos católicos, ¿no? Hispanos. Incluso los sermones judíos, que tenían un carácter propedéutico, didáctico, de acercar a estos judíos nuevos, acercarlos e informarlos del judaísmo, no tenían el formato de la derasá, que era la forma tradicional judía del sermón, sino precisamente de los sermones cristianos, incluso de algunos sermones cristianos que usaban los españoles para combatir a los judíos o el judaísmo, ¿no? De modo que lo que vemos todo el tiempo acá, que es mucho más proso, mucho más menos rígida. Y otra cosa, para terminar,
de Harm den Boer, que plantea muy bien en el libro, que incluso, y esto es interesante, propios, los propios teólogos, sobre todo los protestantes, ¿no? Que eran tan importantes en los Países Bajos, tomaban clases, contrataban a importantes rabinos, a Isaac Aboab de Fonseca, a David Cohen de Lara, a Jacob Judá León, que también estaba todo el tema de la esperanza cristiana mesiánica en la conversión de los judíos. De modo que las relaciones, finalmente creo quizás una de las cosas más importantes del libro es los libros que eran aprobados y desaprobados o censurados. Y lo que el autor muestra es que muchas veces se publicaban fuera de Ámsterdam, o se publicaban en Ámsterdam, pero diciendo con sello de Amberes, porque la propia, entre comillas, censura negociaba esas cuestiones, permitía que el libro circulara fuera de Ámsterdam, porque las razones no eran de fanatismo, eran razones estratégicas, políticas, de sobrevivencia de una comunidad, no solo frente a los ataques o no solo frente a las desviaciones ideológicas en el seno de su propia comunidad, sino para no incordiar a los países anfitriones que le permitían a los judíos florecer en su interior. De modo que recomendamos calurosamente y colocamos el libro en nuestro anaquel, el libro La literatura sefardí de Harm den Boer. Y nosotros acogemos con gratitud esta recomendación y seguiremos acogiendo tus recomendaciones en futuros programas. Hasta entonces, muchas gracias, Pablo Dreisig. Gracias a ti, a la audiencia, Jorge.